Buenas chicos, ¿cómo están? Soy Sebastián de Trades Group. Hoy vamos a estar viendo un poco de lo que estuvo pasando en el USD-CAD bien en la semana y cuáles fueron los movimientos que tuvimos en compra y en venta, aprovechando compras en contra de tendencias, ¿sí? Tradeando lo que sería un retroceso y ventas a favor de tendencias, tradeando ¿sí? El impulso, esperando nuevos bajos más bajos. Bien, como podemos ver a simple vista, estamos en la temporada de 4 horas, vamos a ir a la temporada diaria. Bien. Lo que nos encontramos en diario, bien a simple vista, voy a estar sacando esto, es que tenemos lo que es un rompimiento de estructuras bajista. Bien, entonces el precio en estos niveles nos empezó a generar bajos más bajos en nuestra temporada general diaria. Bien, podemos ver también ¿sí? Que el precio en estos niveles nos estuvo dando movimientos institucionales hacia la baja. Bien, un movimiento muy fuerte bajista, en donde tiene mucho imbalance que el precio tenía que recubrir. No solo eso, sino que nos deja una zona de últimos compradores y lo que vendría a ser toda nuestra zona de em, oferta. Bien, podemos ver que en 4 horas, ¿sí? A simple vista, el precio la primera vez que llega, ¿sí? Llega con bastante volumen. Quizás nos da unos rompimientos de estructuras, pero el precio estuvo subiendo bastante, ¿sí? En estos niveles, reseteando estos niveles y dejándonos lo que es toda esta zona con liquidez. Bien, entonces básicamente lo que hicimos fue esperar que el precio suba por encima de esto. Y en estos niveles cuando nos empezó a dar rompimiento, el precio sube dándonos tomas de liquidez y empieza a subir por encima de esto. Bien, viene, nos resetea esta zona que también cae con mucho volumen y nos deja lo que es todo este nivel. Bien, entonces, si bien nosotros quizás en niveles, en una temporada de una hora, el precio nos deja un punto de interés, bien, como podemos ver, ya voy a estar sacando esto, ¿sí? Nos vamos a estar enfocando en lo que estuvo sucediendo acá. Em, el precio nos deja un punto de interés en este nivel, ¿sí? En donde en algún momento podemos empezar a tradear lo que serían esas nuevas ventas. No solo eso, sino que como pueden ver desde acá y hasta acá el precio en esos niveles me estuvo dejando bastante imbalance que tiene que recubrir y si afilan el ojo incluso ahí el precio lo que nos deja bien es un poquito más de liquidez. Bien, ahí se puede apreciar que el precio nos deja liquidez y el precio está intentando llegar a estos niveles y no nos recubre. Entonces volvemos un poco a 4 horas para tener un mejor vistazo de lo que estamos esperando. Bien, podemos ver que a simple vista, ¿sí? El precio en estos niveles nos dio un movimiento institucional alcista. Bien, que este punto lo que hace es llegar a mitigar este nivel. Bien, vamos a ponerlo en color rojo. ¿Sí? Después de todo, lo que nosotros teníamos acá al final de cuentas era una vela de IFC, bien, y bastante imbalance que el precio tenía que recubrir. Una vez el precio llegó a este nivel, nos dio ese nuevo movimiento institucional alcista. Bien, a simple vista, nosotros podemos ver que tenemos una zona de demanda en donde el precio tranquilamente podría venir a reaccionar y darnos esas compras. No solo eso, sino que acá a la izquierda, si nosotros tenemos una vela de IFC, una vela institucional alcista, bien, con mucho volumen y mucho imbalance que el precio tiene que recubrir, bien. Pero algo que pasa mucho, y en esta zona de demanda nosotros estaremos buscando lo que son esas compras, que a veces el precio no tiene la suficiente fuerza para llegar a estos niveles, entonces previamente nosotros solemos tener liquidez. Entonces, algo que me gusta ver mucho es que a veces el precio no llega a estos niveles y empieza a subir, pero no es que sube en medio de la nada, sino que antes de subir el precio muchas veces lo que hace es venir a mitigar esta liquidez, bien. Entonces cuando el precio viene por debajo de esto y empezamos a ver cómo el precio nos empieza a dar rompimiento de estructuras, quizás en temporalidades menores como pueden ser 15 minutos o 5 minutos, em, logramos ver que el precio en esos niveles nos está reaccionando como para darnos una entrada hacia arriba. Igualmente las compras, ¿sí? Como mínimo tenemos que estar parados en el punto de interés o por debajo de la liquidez. Bien, siempre sí o sí por alguno de esos dos, porque el precio antes, por más que nos dé rompimientos de estructuras alcistas, es muy posible que el precio termine bajando estos niveles para tomar esta liquidez o cubrir todo este imbalance y llegar a nuestra zona de demanda. Entonces, básicamente lo que hacemos es esperar un poco a que el precio nos dé estas confirmaciones, bien. Como podemos ver a simple vista, el precio empieza a caer con volumen, bien, y de repente lo que vemos que una vez que el precio vino por debajo de la liquidez, em, empezamos a notar un poquito de volumen alcista en estos niveles, bien, estamos en la temporada de 15 minutos, empezamos a ver volumen alcista en estos niveles, incluso el precio nos da un rompimiento de estructuras en lo que es este nivel, bien, entonces...
Quizás podemos ver un poco en temporadas más chicas qué estuvo pasando, y si es que tuvimos una toma de liquidez. Siempre la toma de liquidez la vamos a ver un poco mejor en lo que son las temporadas un poco más chicas. De por sí el precio en 15 minutos ya nos da este rompimiento de estructuras. em, y podemos ver que en un minuto eh, el precio estuvo cayendo con mucho volumen y empieza a darnos volumen alcista en estos niveles. Entonces podemos ver un momento que el precio, si bien estaba cayendo con bastante volumen bajista, si vemos que el precio cae con mucho volumen y empieza a retroceder, sí, lo que nos está generando ahí es que el precio nos está dando liquidez, bien. Entonces nos empieza a dar esta liquidez. Voy a correr esto un segundo. Bien. El precio nos deja esta liquidez. Bien. Y vemos que el precio cuando viene por debajo de ella, viene con volumen y empieza a salir con volumen. Baja, lo que hace es retestear esta zona. Este precio falla, genera un nuevo bajo y me empieza a dar volumen alcista incluso en estos niveles dándome rompimiento de estructura, ¿sí? Podemos tomar como que lo que tuvimos acá ya fue una toma de liquidez. Incluso el precio podemos apreciar que nos empieza a dejar un punto de interés en las zonas extremas. Bien, vamos a verlo. Siempre recuerden un FU Candle, si o una toma de liquidez, como ya saben, siempre nos deja una entrada en lo que es en el punto extremo, bien. Entonces, ya sea esa zona o esta zona que podría ser una zona decisional, em, este nivel, pero veo que el precio no baja de una y sube, o sea, podríamos tomar esto como un decisional de que el precio, últimos vendedores del movimiento que me rompe me genera el BOS. Podría ser un decisional, pero como pueden ver el precio no baja y sube de una, sino que incluso lo que hace ahí es dejarme un poco más de liquidez, bien. Entonces, depende si es que tenemos una confirmación, lo más seguro es que esta zona la termine rompiendo, entonces vamos a ver de qué manera el precio se estuvo generando. Voy a ir un poco, una temporada un poco más alta para ver qué estuvo pasando. Bien, ahí podemos ver que el precio en una temporada más chica, ¿sí? Como puede ser 15 minutos, me rompe mi decisional, ¿sí? Y empieza a darme rompimiento de estructuras en estos niveles. Incluso, bien, veo que el precio me está dando rompimiento de estructuras. Y vamos a ver qué estuvo pasando en una temporada más chica, ¿sí? Veo que el precio bajó, reaccionó en el punto extremo y me estuvo dando ese movimiento institucional alcista. Bien, quizás en un minuto se pueda ver un poco mejor. Bien, el precio baja, institución, sí me da un movimiento institucional alcista, dándome nuevos rompimientos de estructuras en lo que son TPS un poco más chicas. Bien, voy a poner esto un poco mejor ahí. Y el precio estuvo me estuvo teniendo un orden flow mitigándose, pero fíjense que acá me deja vendedores, acá me deja vendedores, entonces veamos en una temporada de 5 15 minutos si me deja un punto de interés claro en donde podemos buscar esa reentrada. A simple vista vemos que acá tenemos un nivel, bien, a simple vista vemos que tenemos ese punto de interés, sí. Em, Vamos a ir a ver un segundo. Bien, en 15 minutos. Siempre recuerden su punto de interés. Pueden refinarlo ya sea en 5 o en 15. En 15 me gusta un poco más, que tengo un punto de interés incluso ahí. Bien, tengo ese punto de interés en donde puedo estar volviendo a buscar mis compras, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a ponerlo a simple vista. Como el precio llega, reacciona y me da ese movimiento institucional alcista. Al final me respeta el punto de 15 minutos que me da todo este movimiento institucional. Bien, tranquilamente pues, se pudo haber tomar esto como una confirmación y buscar una entrada acá. Incluso quizás en una temporada más grande, como es en una hora o 4 horas, revisar qué está pasando. Bien, ahí a simple vista vemos que el precio ya nos empieza a dar nuestras confirmaciones para tradear lo que sería el retroceso, porque al final nosotros estamos buscando compras, pero esto es el retroceso porque en estos niveles la idea es volver a buscar su impulso
buscando bajos más bajos. Bien, entonces podemos ver que en 4 horas nos deja una nueva zona de demanda en donde ya podemos estar enfocándonos en esos niveles. Para lo que sería incluso tradear, vamos a incluso dejar esto ahí, vamos a revisarlo en una hora. Si en esta zona de demanda podemos tradear todas nuestras compras, podemos ver que en una hora nuestro punto de interés incluso está ahí. Bien, si yo tapo esto para que lo puedan ver, este vendría a ser mi nuevo punto de interés de últimos vendedores. Incluso acá uno podría tranquilamente ya empezar a buscar su compra en lo que sería todo este nivel. Vamos a ver, podemos ver bien, bien, vamos a ver qué está pasando acá. Vamos a ir a 15 minutos. Bien, perfecto. En 15 minutos veo que el precio me está dando rompimiento de estructuras. Bien. El precio básicamente llega a nuestra zona, ¿sí? Llega a nuestro punto de interés y nos da ese rompimiento de estructuras. Incluso podemos buscar una entrada. Fíjense que nos deja nuestra última zona de nuestro último punto de interés en donde podemos buscar esa entrada. Incluso podemos usar el Fibonacci. Es algo que utilizo mucho, ¿sí? Utilizar el Fibo. Fíjense lo que estamos tomando, que es esta vela. Bien. Y colocar, claro, podemos colocar dos entradas, una, sí, al 50%, otra al 50%. Bien. Y hasta dónde básicamente estaríamos comprando. Recordemos que vamos a retocar, vamos a volver a ver en 4 horas, en una hora que estamos teniendo. Bien, al final nosotros dijimos que la última zona que teníamos era acá arriba. El precio nos está dejando liquidez, nos está volviendo a dejar liquidez en estos niveles, como sería una zona de retail, por decir así. Entonces podríamos buscar lo que son estas compras incluso hasta estos nuevos altos. Este es el 100%, al 80, incluso al 80% empezar a salirnos porque tranquilamente en estos niveles el precio antes que llegue al punto de interés no puede volver a dejar liquidez. Entonces este es el 100, al 80% podríamos estar buscando estas compras con estos beneficios, ¿sí? Uno en 20, uno en 21. Entonces ahí vemos que el precio, bien, activa una de las órdenes. Bueno, vuelve a retestear la zona. Ahí empieza a generar los nuevos saltos. Vamos a ver. Bien, bien, perfecto. El precio, fíjense que en este nivel nos vuelve incluso a retestear lo que es la entrada. ¿Sí? Fíjense que vuelve a retestear la primera entrada. La de abajo nunca la activó. Con un beneficio incluso llega a dejarnos un 1,22 tradeando todo nuestro retroceso. Al final vemos que el precio, bien, llega a la zona, bien, zona de oferta en donde estamos buscando estas ventas. em, y vemos que el precio está llegando con mucho volumen, bien, incluso vemos que el precio nos está dejando altos. Si el precio llega con mucho volumen y nos deja este tipo de consolidación, por así decirlo, el precio nos está dejando liquidez. Bien, significa que la venta todavía la tengo que esperar por encima de eso, o sea, la confirmación, esperarlo por encima de esos altos, bien, ya sea una toma de liquidez o un rompimiento de estructura, pero esperar la venta por encima de esto, bien, que el precio nos dé una confirmación. Fíjense que incluso el precio ahí nos está dejando una serie casi de equal highs, en donde nos indican que por encima de ellos hay liquidez, tranquilamente puede romper toda esta zona y darnos una confirmación acá. Hay que estar atento a esto porque muchas veces esto nos rompe con volumen y lo hacen con el propósito. ¿Con qué propósito nos rompen con volumen todo esto? Para que la gente se posicione en compra en esos niveles, y una vez la gente está comprando, instituciones ahí es cuando empiezan a vender. Al final terminamos comprando caro. Incluso pueden ver que el precio cuando sube, sube con bastante volumen. Son manipulaciones, entonces hay que estar atento a la acción del precio y a la liquidez que se va formando siempre en las entradas. Bien, bien, tenemos esta zona. Vamos a ir a ver el precio. Bien, viene por encima. Higher low que me genere mi higher high. Em,
Bien, veo que el precio ahí me da el rompimiento de estructura. Básicamente en este nivel me da un rompimiento de estructura. Y podríamos buscar una reentrada en lo que sería este nivel. O incluso en un nivel decisional, si es que hay. Me gustaría más que el precio venga a buscar a todos estos compradores. Bien, veo que el precio cae con bastante volumen. Sí, no se asusten, al final en una temporada de una hora. Bien, podemos ver que el precio nos deja básicamente otro incluso rompimiento de estructuras de una hora con bastante volumen. Y nos vuelve a dejar dos entradas, que es básicamente el punto extremo, ¿sí? Em, y lo que es el punto decisional, ¿no? Punto extremo, punto decisional. Lo mismo, son zonas de venta, tranquilamente ahí ya pueden empezar a buscar su venta, o Fibonacci, dependiendo cuánto stop tengan, y buscar su nueva venta, ¿no? El precio al final termina bien, tocando el punto de interés extremo y nos genera bien los nuevos bajos más bajos a favor de tendencia. Entonces, nada, es como lo vamos llevando, sí, tradear estos retrocesos, un poco más complejo, las ventas a favor de tendencia, al final muchas veces no necesita tanto un análisis más intensivo, simplemente con rompimiento de estructuras y el precio se nos alinea y nos da que en nuestras zonas de oferta, sí, que estos a favor de tendencia nos da rompimientos bajistas, tranquilamente podemos volver a tradear con una orden pendiente. Bien, como pueden saber, en el euro USD estuvimos buscando compras. USDK nos estuvo dando estas ventas a favor de tendencia. Ahora mismo nos está dando como una reacción, pero tranquilamente tiene mucho imbalance que cubrir. Nos está dejando liquidez en estos niveles, así que nada, esperar nuevas confirmaciones para volver a tradear lo que vendría a ser su retroceso y sus nuevos impulsos, aplicando lo mismo que estamos generando acá. Siempre recuerden ver a la izquierda dónde estoy parado, hay liquidez, pueden ver que tenemos zonas de demanda un poco más claras abajo, bien, tenemos un poco más de liquidez en esos niveles. Hay una última zona de vendedores, estuvo mitigada, así que nada, estar atento a dónde el precio me está reaccionando. No es que no reacciona nunca en medio de la nada, siempre llega algo, como pueden ver, fíjense que acá tomo una mecha de vendedores, entonces nada, estar atento y hacer básicamente lo mismo. Les deseo suerte en los próximos trades y vamos a estar subiendo un poco más de contenido. Si quieren hablar de alguna divisa en especial, de alguna criptomoneda, de algún índice, pueden hacérnoslo saber en los comentarios o mandarnos un mensaje que nosotros leemos todos sus mensajes y comentarios que nos dan para seguir, para seguir creciendo y aportando en la comunidad. Saludos y suerte en sus futuros trades.